Molt bé, doncs ara també, a part de tot el que hem comentat, també podem meditar en l'exhortació, la paraula que portarà el nostre germà Òscar Aguayo, que pels qui demano, Òscar, si vols anar pujant. Pels qui no el conegueu, doncs que sapigueu que és un missioner que suportat a través també de la nostra església i doncs, que està fent l'obra en un país del sud-est asiàtic. Així que, quan vulguis, Òscar. ¿Los niños bajan? Sí. Creo que los niños bajan o suben. Creo que bajan. Vale, buenos días a todos. Es un gozo poder volver a estar entre vosotros en casa otra vez y tener un tiempo de comunión, tiempo de compartir también. Como ha dicho Jaume, para los que no me conozcáis, que veo algunas caras nuevas para mí, soy Óscar. Mi familia está por ahí atrás, tenemos 4 hijos y hace unos 6-7 años esta iglesia nos envió, como ha dicho Jaume, a Asia del Sur de misiones y por la gracia de Dios llevamos ahí ahora ese tiempo haciendo un ministerio de evangelismo, discipulado y plantación de iglesias. Y bueno, es un placer, os quiero dar las gracias, incluso saludos desde los creyentes y las iglesias nos dijeron que os mandáramos saludos también, así que saludos de parte de ellos. Y bueno, hoy vamos directos al texto, vamos a ir a 2 de Corintios. Quiero hablar un poco del dolor y el sufrimiento, porque creo que son temas que no se suelen hablar mucho. Y creo que en las últimas décadas hemos creado un cristianismo un poco débil, que no sabe enfrentarse a cuestiones del dolor. Entonces, si piensas la influencia que ha tenido la sociedad sobre la iglesia y sobre el cristianismo, si tú le preguntas a alguien de fuera cuál es el propósito de la vida, 2 cosas, o no te sabrán qué decir, seguramente la mayoría de gente no te sabrán decir cuál es el propósito de su vida, pero aunque no te lo digan verbalmente, lo que podemos ver es que la mayoría de gente lo que quiere con sus vidas es evitar el sufrimiento, evitar la incomodidad, el ser medianamente felices, tener una situación económica decente y evitar ese sufrimiento. Eso es lo que vemos en el día a día de la gente y poco a poco es el mensaje en el que hemos creído muchos creyentes, que el propósito de la vida es evitar ese dolor, cuando el problema es que este es un mensaje que funciona hasta que llega el sufrimiento. Es un mensaje que funciona, este evangelio de la semiprosperidad. Sigue a Jesús y te irán las cosas bien en la vida, sigue a Jesús y serás feliz, sigue a Jesús y tendrás propósito. Todo esto suena bien hasta que llega el sufrimiento, hasta que te diagnostican con cáncer, hasta que se te destroza, derrumba el matrimonio, hasta que uno de tus hijos se aparta de la fe. Entonces no tenemos respuestas a la pregunta esta del sufrimiento. Entonces esto es lo que vamos a mirar sobre todo en 2 de Corintios capítulo 4. Si tienes vuestras Biblias, ir abriéndolo por ahí. Y sé también que habéis estado haciendo una serie en el libro de Hechos, seguís haciendo el libro de Hechos, creo que habéis llegado hasta el capítulo 17. Así que incluso en la vida de Pablo, que es el que escribe 2 de Corintios capítulo 4, vemos mucho sufrimiento. Incluso desde el día en el que se convierte, en Hechos capítulo 9, vemos que ya le empiezan a perseguir. Tienen que bajar con una canasta por una apertura de una muralla porque lo quieren matar, lo quieren encarcelar. Desde ahí sigue y es rechazado por creyentes porque le tienen miedo. Luego es confrontado por magos, es expulsado de ciudades. Luego llegamos y la apedrean en Listra. Luego llega a Filipos y lo apalean en Filipos, lo meten en la cárcel. Luego llega a Tesalónica, Berea, lo persiguen, lo expulsan de estas ciudades. Llega a Atenas, lo rechazan, hasta tal punto que si tú lees 1 de Corintios les dice, ¿os acordáis que llegué a Corinto temblando y con miedo y con mucha debilidad? A veces tenemos una imagen de Pablo que no es la real. La realidad es que Pablo también temblaba, Pablo también tenía miedo por todo el sufrimiento
por el que estaba pasando, y estos son los sufrimientos que vemos relatados en Hechos. La realidad es que hay muchos otros sufrimientos de Pablo que no están relatados en Hechos. De hecho, he dicho que vayamos al capítulo 4. Antes de leer el 4, vamos rápidamente al 11, porque en el 11 Pablo nos da una lista de sufrimientos, la mayoría de los cuales no vemos en el libro de Hechos. Si empiezas a leer en el versículo 23, dice Pablo, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. Y aquí empieza a defender su ministerio como apóstol de Cristo y dice, yo más, en trabajos más abundante. Y si sabes algo de Pablo es que trabajaba muy duro. Allá donde iba les dice, ¿no? A los corintios, no sé si te acuerdas, que les dice, he trabajado más que todos los apóstoles. A los tesalonicenses también les dice, sabéis que trabajaba día y noche. A los filipenses, que tenía miedo de que había corrido en mano. Es una persona que trabajaba en el ministerio, pero no solo en el ministerio, también sabemos que viajaba mucho, que escribía cartas, que oraba sin cesar por todas las iglesias y además tenía un negocio y hacía tiendas de campaña. Entonces a Pablo creo que nadie le dijo que tenía que cuidar su salud mental, pobre hombre. Nadie le dijo que se tenía que tomar un tiempo sabático o que tenía que tomarse un tiempo de vacaciones. El hombre, sin embargo, vamos a ver en 2 Corintios 4, que empieza diciendo, no desmayamos, no nos desanimamos. ¿Cómo puede ser? Y sigue diciendo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número. No sé si te han azotado alguna vez, pero a Pablo lo azotaron tanto que se olvida de cuántas veces lo han azotado. Dice, en cárceles más, lo mismo, no le encarcelaron una vez o 2 veces, en cárceles más, mucho más. Luego dice, en peligros de muerte muchas veces, también se ha olvidado de cuántas veces ha estado en peligro de muerte. Luego dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Este castigo de los 40 azotes menos 1 era un castigo durísimo, hasta tal punto, el líder de la sinagoga judía se ponía en una plataforma o en una roca y con un látigo, primero le daba 13 latigazos en el pecho con todas sus fuerzas, luego lo giraban y le daba 26 latigazos en la espalda con todas sus fuerzas. Y era tan duro que tenían, en el Mishnah judío, tenían medidas de qué hacer en caso de que el infractor se orinara, defecara o incluso se muriera de los latigazos que le daban. Y Pablo sufre esto no una vez, 5 veces. Y luego sigue y dice, no solo los latigazos de los judíos, dice, 3 veces he sido azotado con varas. Si los latigazos eran de los judíos, el ser apaleado con varas y azotado con varas era de los romanos. Y creo que esto ya lo visteis en el capítulo 16, ¿no? Cuando llega a Filipos y lo meten ahí en público, lo empiezan a azotar con varas. Esto era el castigo romano y en Filipos lo vemos una vez, pero aquí Pablo dice que lo han azotado 3 veces con varas. A tal punto que también luego le dice a los tesalonicenses que para él esto era humillante. Dice no solo creo que es en el capítulo, en 1 Tesalonicenses 2, les dice que no es solo lo que le hicieron a él. Dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados, humillados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. O sea, incluso en Filipos, es que a veces pensamos, cuando lo azotan y lo humillan y lo ultrajan, Pablo está desanimado. No es que no esté desanimado, pero en cuanto llega a Tesalónica, ¿qué dice? Cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos con denuedo a anunciaros el Evangelio. Sigue diciendo, dice, una vez apedreado, también lo habéis visto, ¿no? En Hechos 14, cuando en Listra lo apedrean, que no es con piedrecitas pequeñas, es con piedras grandes, intentando reventarle el cráneo. No le paran de apedrear hasta que no lo dan por muerto. Dice que lo arrastran y lo echan de la ciudad como si fuera un perro muerto. ¿Y qué hace? Dice que se levantó, entró a la ciudad y al día siguiente se fue a Derbe, donde continuó predicando el Evangelio. Dice, no desmayamos, no se desanima. ¿Cómo es posible? ¿Qué entiende Pablo que nosotros no entendemos para sufrir todo esto y que siga diciendo, no nos desanimamos? Porque sigue, luego dice, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Y en Hechos hay un naufragio,
pero no sucede hasta el capítulo 27. O sea, estos 3 naufragios de los que habla Pablo no son el naufragio que vemos en el capítulo 27, o sea, hay que añadirle un naufragio más. Dice, una noche y un día entero en alta mar, imagínate por lo que está pasando Pablo, y luego sigue diciendo, y da la lista aquí de los peligros. Dice, encaminaos muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día. ¿Qué se agolpa sobre Pablo cada día? Tal vez el estrés postraumático de los latigazos que le han dado, tal vez él cierra los ojos y le dan ataques de ansiedad cuando ve las piedras que le vienen a la cabeza. ¿Qué es lo que se agolpa sobre Pablo cada día? Dice, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Entonces ves el corazón de Pablo, que su sufrimiento no es solo aquello que le hacen, su sufrimiento también es el pesar que tiene por los creyentes, por las iglesias que ha plantado. Y esta palabra preocupación, la preocupación por las iglesias, es la palabra ansiedad. Dice, la ansiedad que tengo por todas las iglesias. Es la misma palabra. ¿Y qué ansiedad tiene Pablo por las iglesias? Tal vez Gálatas, que dice que están rechazando el Evangelio. Tal vez los Corintios, que dice que están divididos, que se están emborrachando con la Santa Cena, que tienen problemas de idolatría. Tal vez está pensando en su amigo Demas, que dice que me ha abandonado y se ha ido al mundo. Tal vez está pensando, incluso en los tesalonicenses, que cuando les escribe dice, cuando ya no pude soportarlo más, preferí quedarme solo y envié a Timoteo para ver si el tentador os había tentado y habíamos corrido en vano entre vosotros. Esta carga que tiene Pablo por las iglesias, por los creyentes, dice que es el peor de sus sufrimientos, el último que menciona y al que le da más peso es a esta preocupación, a esta ansiedad que tiene por las iglesias. Y sé que esto es verdad seguramente para muchos de vosotros que habéis estado haciendo ministerio por mucho tiempo. Cuando las cosas en el ministerio más o menos van bien, las dificultades en la vida se pueden sobrellevar más o menos. Más o menos se pueden sobrellevar. Os pongo un ejemplo. Muchos sabéis que hace unos meses pillé el dengue. No sé si habéis oído hablar de lo que es el dengue. Fuimos a un viaje y en los viajes solimos dormir muchas veces a la intemperie. Hay un montón de bichos y ratas y mosquitos y lo que sea, y por estas condiciones pillé el dengue. Al día siguiente, con un montón de fiebre, con dolor, no queda otra, hay que conducir 18 horas. Pues empezamos a conducir, empieza a diluviar, hay desprendimientos, inundaciones por todas partes, y llegué a casa y ahora me preguntó cómo fue el viaje y te lo prometo, le dije, de los mejores viajes hasta la fecha. Porque a pesar de lo que había pasado, que por cierto es nada en comparación con lo que pasó Pablo, le podía decir, hay por primera vez cientos de personas que han escuchado el Evangelio, los chicos a los que estamos discipulando están creciendo, hay ciertos grupitos que parece que poco a poco se van haciendo iglesia y se puede sobrellevar, pero no siempre es así. La realidad es que hay a veces que el ministerio tampoco va bien y te llegan mensajes. ¿Qué haces cuando te llegan mensajes o te llaman y te dicen, oye, que este hombre le sigue pegando a su mujer, oye, que este hombre ha dejado la fe, oye, que este hombre se está emborrachando, oye, que estos están empezando a creer una falsa doctrina? Cuando las cosas no van bien, las dificultades que nos llegan no son tan fáciles de sobrellevar, y esto es lo que le pasa a Pablo también. Tú te lo imaginas en Éfeso, cuando escribe 2 de Corintios, perdonadme, no hemos llegado al texto todavía, pero cuando escribe 2 de Corintios, Pablo está en Éfeso, ¿vale? Y en Éfeso dice que fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, hasta tal punto que perdimos la esperanza de vivir, ¿vale? A Pablo lo están persiguiendo sobremanera. Un hombre que ha sufrido todo esto durante 20 años llega a Éfeso y se siente abrumado. Imaginaros lo que le están haciendo en Éfeso. Y es en Éfeso cuando recibe la carta de los Corintios,
cuando le llegan noticias de los corintios, que están divididos, que están creyendo falsas enseñanzas. Y a raíz de esto, ¿qué piensa Pablo? 1 año y medio en Corintio, ¿para qué? ¿Qué he logrado? Me voy y mira cómo está la iglesia en Corinto. ¿Cómo se siente Pablo? No hace falta imaginarlo. Si lees en 2 Corintios 2, creo que es el versículo 2 Corintios 2:4, dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. Tú te puedes imaginar el dolor de Pablo cuando recibe las noticias de Corintio, se le rompe el corazón y dice que os escribí con angustia de corazón y con muchas lágrimas. Está escribiendo y se le caen las lágrimas mientras escribe. Pero sin embargo, y ahora sí, llegamos al capítulo 4, Pablo empieza diciendo, por lo cual no desmayamos. Si tienes la Nueva Versión Internacional, por lo cual no nos desanimamos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que Pablo llegue a este punto y diga no nos desanimamos? Acaba de decir que está con angustia de corazón, con muchas lágrimas, y aún así dice no nos desanimamos. ¿Por qué? ¿Qué ha entendido Pablo que nosotros no hemos entendido? Y vamos a leer este capítulo en 3 pasajes distintos. Vamos a empezar con los primeros 6 versículos. Y dice así, 2 Corintios 4, si tienes la Biblia, sígueme, del 1 al 6. Dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de minúscula de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el primer motivo por el cual no se desanima Pablo? ¿Qué es lo primero que dice? Por lo cual no nos desanimamos, ¿por qué? Porque por la gracia de Dios hemos recibido este ministerio. El ministerio por el que le apalean, Pablo dice, por la gracia de Dios he recibido, por la misericordia de Dios he recibido este ministerio, por lo tanto no nos desanimamos. En medio de todas estas persecuciones, para Pablo, el evangelio es suficiente como para hacer que sus penas y sus dolores y su sufrimiento desvanezca. Y aquí vemos de qué ministerio está hablando. No vamos a leer el capítulo 3, pero cuando dice por lo tanto, por tanto, está apuntando al capítulo anterior, que habla del ministerio del nuevo pacto. Y da un ejemplo de Moisés. Si te acuerdas, en el antiguo pacto, Moisés iba al tabernáculo y en el tabernáculo se encontraba con Dios, y cuando salía había como la gloria, un residuo de la gloria de Dios en la cara de Moisés, y dice que los israelitas ni siquiera podían mirar el residuo de la gloria de Dios en la cara de Moisés, por lo tanto Moisés se tenía que poner un velo, ¿no? Y Pablo dice que en el nuevo pacto, en el ministerio que él tiene en el nuevo pacto, ya no es así, ya no es solo que podemos mirar a aquellos que sirven a Dios, ahora podemos mirar a Jesús mismo, y al pensar que es Él el agente de este ministerio, el instrumento de este ministerio, dice, no nos desanimamos. Por eso, si miras el 3:18, el último versículo del capítulo 3, dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Por lo cual, teniendo este ministerio, no nos desanimamos. Entonces ahora, tal vez tú dices, realmente no sé por lo que pasas. La realidad es que todos y cada uno de nosotros o sufrimos, o hemos sufrido, o vamos a sufrir. Y ahora mismo no sé por lo que estás pasando. Y tal vez dices, el dolor que sientes ahora, dices, esto a mí no me hace nada.
vale, sí, el Señor nos ha dado este ministerio. Esto a mí no me hace nada. ¿Qué quiere decir esto para mi vida? Pero lo que Pablo ha entendido es que tiene un propósito mucho más allá de él mismo, y por eso habla de este evangelio. No dice que el Dios de minúscula de este mundo está cegando el entendimiento de los no creyentes. Ahora piensa un momento, para que no entiendan el evangelio. ¿Qué evangelio? Rápidamente, el evangelio. Que hay un solo Dios, juez y creador del mundo, que su creación nos hemos revelado, hemos pecado todos, pero que por amor Dios se hizo hombre, que por amor Jesús cargó con nuestros pecados como Cordero de Dios, que hemos cantado, como sacrificio por la humanidad, y que al tercer día resucitó. Ahora, ¿por qué digo esto del evangelio? En Asia del Sur, no sé si sabéis, es una zona del mundo, 7 países solamente, pero son extremadamente, hay muchísima diversidad cultural, lingüística, religiosa. No sé si lo sabéis, es la cuna o el nacimiento del hinduismo, del budismo, del sijismo, del jainismo y también la mayor concentración de musulmanes de todo el planeta. En 3 países de Asia del Sur está 1/3 de todos los musulmanes del planeta. Hay más musulmanes en Asia del Sur que en todo el Oriente Medio combinado. Hay muchísima variedad de gente en esta zona del mundo. Y estas proposiciones que he dicho del Evangelio son rechazadas todas y cada una de ellas. Hay un solo Dios, creador y juez de la tierra. ¿Qué te dice el hinduista? ¿Qué me dices? Hay millones y millones de dioses. ¿Cómo que un solo Dios? Es intolerante. Cuando dices que hay un solo Dios, me dices que todos estos millones de dioses a los que yo adoro son mentira. Cuando digo, Dios se hizo hombre por amor, ¿no os imagináis la de veces que los musulmanes nos han mirado y se cogen así de las orejas? Dicen, Astaghfirullah, que significa, Dios, perdóname por oír este hereje. Dicen, ¿cómo dices que Dios se hizo hombre? Dios no se puede hacer hombre. Y luego dices, Jesús, el Cordero de Dios, que murió como sacrificio por toda la humanidad, y el budista casi se rasga los vestidos. ¿Cómo que sacrificio? Dios odia los sacrificios. Dios no va a aceptar ningún sacrificio. Jesús resucitó. Y aquí todos. Aquí te dirá el musulmán, si Jesús ni siquiera murió. El ateo te dirá, dame pruebas. El hinduista, el budista te dirán, da igual si resucitó, todos podemos ir al cielo si hacemos karma y dharma. Y todas una de estas proposiciones del Evangelio, todas son rechazadas. ¿Por qué? Porque el Dios de minúscula de este siglo está cegando la mente de los incrédulos, de los no creyentes. Entonces, lo que tendremos que entender aquí, Pablo está describiendo, no sé si te has dado cuenta, una batalla cósmica. Tienes el versículo 4, aquí está Satanás empujando desde abajo, cegando desde abajo. En el versículo 6, ¿qué vemos en el versículo 6? Dice, porque Dios, ahora el Dios mayúscula, que mandó de las tinieblas, que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Satanás empuja por abajo, ciega por abajo, pero Dios está haciendo resplandecer su luz en nuestros corazones por arriba y están empujando. Y en medio, ¿quién hay en medio? Versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Nosotros estamos ahí en medio. Y Pablo, cuando dice no desmayamos, no nos desanimamos, ¿por qué? Es porque no es nihilista Pablo. Pablo entiende que hay un propósito en su vida mucho más allá de su sufrimiento, mucho más allá de lo que por lo que estés pasando ahora mismo. Dios te ha dado un propósito claro, que es por eso dice, ahora todos nosotros, mirando la gloria del Señor, como a cara descubierta, a todos nosotros se nos ha dado este ministerio. Y fíjate, un detalle, no sé si te has fijado, dice que Satanás ciega para que no entendamos el qué, la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Aquí el orden de las palabras, ¿te has dado cuenta o no? Reemplacemos Evangelio por buenas noticias. Es la misma palabra, ¿no? Mismo significado. Está cegando el entendimiento para que no entendamos las buenas noticias de la gloria de Cristo. No es la gloria de las buenas noticias de Cristo, sino las buenas noticias de la gloria de Cristo. ¿Por qué para Pablo esto es suficiente? Porque Pablo entiende que el Evangelio, esto que estamos haciendo aquí ahora, no es una filosofía solamente.
El Evangelio es una persona. El Evangelio es Jesucristo. Y Pablo ve la gloria de Jesús y dice, eso son las buenas noticias. Eso es el Evangelio. Esta gloria que puedo ver, esto es el Evangelio. Y lo que hace Satanás es cegar los ojos para que la gente no pueda entender la gloria, la grandeza, la majestuosidad, la bondad, el amor de Jesucristo, que es su gloria. Y cuando Pablo piensa que él es el agente por el cual Dios va a iluminar las mentes de cientos, de miles de corazones para que puedan entender esa gloria, que es la gloria de Dios en la faz de Jesús, dice entonces, no nos desanimamos. Entonces aquí es el primer punto. No se desanima porque Pablo entiende su propósito. Y nosotros cuando nos pasa todo, pase lo que nos pasa en la vida, por lo que estés pasando ahora mismo, si entiendes que hay algo más allá, cuando estás en dolor, lo que hacemos es hacemos zoom al dolor y no vemos nada más. Solo vemos lo que sufrimos. Pero haz zoom para afuera y date cuenta que eres parte, que Dios te ha escogido para ser parte de esta batalla cósmica que vemos en los versículos 4, 5 y 6. Pero luego vamos a saltar al segundo punto. Todos estos están relacionados. De los versículos 7 al 15. Dice así. Sigue Pablo, hablando del sufrimiento. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Este tesoro es la gloria de Jesucristo y el Evangelio. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó a Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Entonces, estas listas que leemos, no sé qué piensas tú al leer estas listas de Pablo. Esta es la segunda ya. Hemos visto 2 Corintios 11, hemos hablado de sus persecuciones en Hechos, ahora vemos 2 Corintios 4. No sé qué piensas cuando lees esto, pero el propósito de esto no es avergonzarnos. A veces lo leo y digo, yo lo que estoy sufriendo no es nada. Si miro lo que sufrió Pablo, no es nada. Tal vez tú piensas, esto es problema del primer mundo, esto es una tontería, este sufrimiento. Pero si lees estos versículos y lo que piensas es, vaya pasada de hombre, yo no podría soportar lo que soportó Pablo. Si piensas así, es que seguramente no estás entendiendo lo que Pablo te está intentando explicar. Pablo no está fardando, no está chuleando de lo fuerte que él es y de todo lo que ha podido soportar. Lo que está haciendo Pablo está fardando de lo fuerte que es Dios. Que a pesar de que él es débil, Dios le ha estado supliendo las fuerzas y Pablo una y otra vez aprende a depender de Dios. Y esto es otro de los motivos por los que Pablo dice, no desmayamos, porque entiende que en su sufrimiento, en su dolor, Dios está haciendo algo. Dios está haciendo algo, Dios le está enseñando lo débil que él es, que Pablo es, lo fuerte que es Dios, pero no solo está haciendo eso, en sus sufrimientos Pablo entiende que Dios lo está acercando y está alimentando y fortaleciendo su relación con él. En primer lugar, mira el versículo 7, habla, no sé qué versión tienes, habla de vasos o vasijas de barro y dice, es lo primero que aprendemos acerca de Pablo en este capítulo, ¿no? Hemos visto la gloria de Jesucristo, hemos visto la gloria del Evangelio y lo primero que dice del mismo que es vasos de barro. Somos vasijas de barro. Esta imagen, ¿qué te transmite a ti? Una vasija de barro, en primer lugar, es una vasija que es frágil, es débil. Su objetivo no es proteger a lo que hay dentro. No es proteger porque si se cae, se rompe, se hace pedazos y si lo que hay dentro también es frágil, también se romperá. La vasija de barro es algo frágil y lo que está haciendo Pablo en primer lugar es apuntar a su propia fragilidad y debilidad.
Somos vasijas de barro y nos tenemos que recordar a nosotros mismos en una sociedad que te dice que eres digno, que eres increíble, lo que sea. Pablo se recuerda a sí mismo, soy una vasija de barro. Y esta es la humildad, porque el siguiente punto no solo es eso, no es solo fragilidad, sino también insignificancia. Pablo entiende que él es insignificante en una perspectiva eterna y global, porque una vasija de barro realmente no valía nada en aquel entonces. No es que Pablo se describa a sí mismo como soy una vasija de oro, soy una obra de arte que alguien me ha pintado con mucho cuidado y valgo mucho dinero. No, se describe como una vasija de barro que no vale nada. Entonces eso cuando... También lo mismo que hace Juan el Bautista, ¿no? Si piensas. ¿Te acuerdas cuando le preguntan, ¿eres el Cristo? Dice, no lo soy. Dicen, ¿eres Elías? No. ¿Eres el profeta que ha de venir? Dice, no. Dice, ¿quién eres? Juan, dinos quién eres. Y dice, soy una voz. Soy una voz de aquel que clama, enderezad el camino del Señor. De la misma manera, Pablo dice lo mismo. No soy nadie. No soy importante. Soy insignificante. Lo único importante que hay de mí es lo que llevo dentro, que es el Evangelio y es la gloria de Cristo. Pero no solo demuestra la fragilidad, no solo demuestra la insignificancia, sino también demuestra una prescindibilidad, no sé si es una palabra eso, prescindibilidad de Pablo, que es reemplazable. Si se rompe una vasija, en aquel entonces si se rompía una vasija, nadie intentaba arreglarla. Así como el vidrio tal vez lo metían en el horno y lo volvían a fundir y volvían a hacer otro cristal, con las vasijas nadie las intentaba arreglar, se rompían, se tiraban, se echaban a un lado y se ponía otra. Y aquí esto es lo que está diciendo Pablo de sí mismo. Soy una vasija de barro, significa que soy frágil y débil, que soy insignificante y que soy prescindible, soy reemplazable. Y dices, madre mía, poco deprimente, ¿no? ¿Te imaginas a alguien que está sufriendo? Le digo, oye, no pasa nada, eres insignificante, eres débil y frágil y eres prescindible. No anima mucho esto tal vez, pero a Pablo le anima. ¿Por qué le anima a Pablo el pensar esto? Porque estas realidades de que es una vasija de barro no es una verdad aislada, sino que es una verdad conectada, que sí, Pablo es frágil y débil, pero Dios es fuerte. Sí, Pablo es insignificante, pero Cristo es significante. Sí, Pablo es prescindible, pero Cristo es imprescindible. Y estas realidades están conectadas y esto es lo que aprende Pablo una y otra vez. Ya lo he mencionado, pero en 2 Corintios 1, cuando dice que estamos abrumados sobremanera hasta el punto que perdimos la esperanza de vivir, luego Pablo dice, de tal modo que perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra y en quien esperamos que aún nos librará. Pablo entiende, cuando ve su fragilidad, también ve el poder de Dios y entiende que Jesús es su libertador. Lo experimenta en el pasado, lo experimenta en el presente, entonces entiende que también lo experimentará en el futuro. Lo mismo cuando dice que, he mencionado que Pablo dice que llegó temblando, con mucho temor y debilidad a Corinto. Y dice, cuando llega a Corinto, veréis en un par de semanas, en el capítulo 18, dice que estaba tan desanimado, pero de repente se le aparece el Señor. Y le dice, no te desanimes, yo estoy contigo, nadie pondrá a su mano sobre ti para hacerte mal, sigue anunciando el Evangelio. Y Pablo entiende que el Señor está consigo en su debilidad, o en el capítulo 12, cuando dice que tiene un aguijón en la carne. ¿Por qué tiene aguijón en la carne? Cuando tiene un aguijón en la carne, Pablo, ¿qué entiende? Su debilidad, ¿no? Habla muchas veces de su debilidad en el capítulo 12. ¿Pero por qué? ¿Y qué le dice Jesús? Si eres débil, ¿pero qué? Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Porque en tu debilidad mi poder es perfeccionado. Entonces estas verdades, cuando estamos pasando mal y Pablo dice, soy una vasija de barro, lo que estamos diciendo es, yo no soy nada, Él lo es todo, pero ese no es solo el propósito. El propósito de esto es acercarnos más a Cristo en esta situación que vemos, y es lo que vemos a Pablo hacer una y otra vez. Cada vez que le persiguen, Pablo se acerca a Dios y aprende nuevas y nuevas facetas de Él y aprende a depender de aquel. Cuando dice que perdimos la esperanza de vivir, ¿qué hace? ¿Qué dice?
dependimos de aquel que puede resucitar incluso a los muertos. Y aprende una nueva faceta de Cristo. Entonces, cuando sufrimos, ¿qué vamos a hacer? Y no hablo solo de sufrimiento de ser perseguido por anunciar el Evangelio. Lo que te esté pasando en la vida. ¿Te quejas? Quéjate, pero quéjate a Dios. ¿No? Que es lo que vemos el salmista hacer una y otra vez cuando dice: Dios mío, mi alma está abatida dentro de mí. Y dice: el rugir de tus cascadas, tus olas y tus ondas se han precipitado sobre mí. Tus olas, Dios. Tus olas se han precipitado sobre mí, me siento ahogado, me estoy ahogando. Por favor, Señor, para de enviarme olas. ¿Por qué me envías tantas olas, Señor? Y se queja el salmista, pero una vez se queja, ¿qué hace? No lo deja ahí, sino que dice: oh alma mía, ¿por qué estás abatida dentro de mí? Espera en Dios, aún he de adorarle. Y esta realidad, cuando vienen las olas, nos acercamos más a Dios, o deberíamos acercarnos más a Dios. ¿Te acuerdas lo que dice Jesús en Mateo 11 cuando dice: venid a mí si estáis cargados y trabajados, aprended de mí, llevad mi carga, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón? ¿Quién aprenderá de él? Los que vienen. ¿Quién viene? Los que están cargados y trabajados y cansados y hastiados de la vida. Si estás cansado de la vida, esta invitación es para ti. Venid y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Incluso, esto es Mateo 11, en Mateo 12, hay una profecía, estábamos hablando ayer mientras cenábamos, una profecía que dice, acerca de Jesús, que dice: no acabará de romper, Jesús, no acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde. Es lo mismo, no sé si te das cuenta. La vasija de barro, la caña que está quebrada o cascada, la mecha que apenas arde. Tú eres la vasija de barro, yo soy la mecha que apenas arde, tú eres la caña quebrada. Y es lo mismo cuando la caña está quebrada. Estas cañas que estaban quebradas, no sé si entiendes esta profecía, pero estas cañas, había millones de cañas en Israel. Y las utilizaban, no valían nada, eran insignificantes. Si se quebraba una, pues la rompías, le echabas al fuego y cogías otra y tal vez podías hacer una pequeña flautita con ella. Pero eran insignificantes. Cuando Jesús coge la caña que está quebrada, no la rompe, no la echa al fuego, no la menosprecia, no se ríe de ella, sino que la ama, la restaura, le da valor, le da significado. La mecha que apenas arde, que también es insignificante, en vez de apagarla y comprar una mejor, una nueva, una más grande, Jesús coge y aviva esa llama. Entonces, cuando pensamos en el carácter de Jesús, este es quién es Jesús, este es su carácter. Cuando estamos rotos, venimos a Él y en vez de desecharnos por nuestra insignificancia y fragilidad y prescindibilidad, ¿qué hace Jesús? Nos restaura y nos ama. Entonces aprendemos más de Él y nos acercamos más a Él. Hubo un predicador que dijo una frase muy bonita, dice: he aprendido a besar las olas que me arrojan contra la roca eterna. He aprendido a besar las olas que me arrojan contra la roca eterna. No sé si entiendes la poesía de aquí. Las olas van a venir en la vida, o ya han venido, y van a hacer que te sientas que te ahogas. Y te vas a sentir: me ahogo, no puedo, me voy a morir. Pero esas olas, ¿qué hacen también? Esas olas te arrojan contra Cristo. Entonces, cuando vienen esos sufrimientos en la vida, tienes dos oportunidades, tienes dos opciones. O te ahogas, intentas nadar por ti mismo, intentas flotar y te ahogarás. O vas a la roca eterna, vas a Jesucristo, el cual te sustentará. ¿Y cuántos hemos visto? Gente que está cerca de Cristo, pero cuando llega esa ola, se ahogan. Entonces tenemos que pensar incluso ahora mismo, o si estás pasando ahora mismo, permite que sean estas olas, estos sufrimientos, que te acerquen más a Jesús, porque esto es lo que entiende Pablo también. En todos sus sufrimientos, en tu dolor, imagínate en tu dolor, ya sea físico, emocional, espiritual, cualquiera que sea tu dolor, imagínate que cuando viene el dolor, viene también la invitación de Cristo: mírame, ven a mí, aférrate a mí, aprende de mí, conóceme. Y permite que sean estas olas las que te atraen más a Cristo, porque aquí es donde Pablo encuentra consuelo. Y cuando dice: no desmayamos,
No desmayamos, vasijas de barro con tesoros valiosos dentro. No desmayamos porque conocemos quién es Cristo. Entonces, esto es lo que hemos visto hasta ahora. Vamos a mirar los últimos 3 versículos, del 16 al 18. Y dice, por tanto, no desmayamos otra vez. ¿Veis que es como un bocata? Empieza el capítulo diciendo no desmayamos, acaba el capítulo diciendo no desmayamos. Dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y aquí llega el tercer motivo por el cual Pablo no desmaya. Hemos visto que Pablo entiende su propósito y eso le da consuelo. Pablo entiende que estos sufrimientos lo están acercando más a Cristo y esto le da consuelo. Y aquí Pablo entiende también que Dios está haciendo algo. Algo está sucediendo en este dolor, algo está sucediendo en este sufrimiento. Y en concreto dice, bueno, también, no sé si os acordáis en Romanos cuando dice que nos regocijamos en nuestros sufrimientos. ¿Por qué? Porque el sufrimiento produce carácter y el carácter... paciencia, y la paciencia produce carácter y el carácter produce esperanza, la cual no nos avergonzará jamás, ¿no? Dios está haciendo algo incluso en nosotros, está produciendo algo en nosotros a través de estos sufrimientos, por lo tanto para Pablo esto es suficiente. Pero incluso no sé si ves lo que está haciendo, ¿ves el contraste que está haciendo aquí Pablo? Dice... hay un montón de antónimos. Aquí dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Leve, peso, momentánea, eterno, tribulación, gloria y excelente. Lo que está haciendo Pablo es comparar ambas cosas. Compara sus sufrimientos, que no son pocos, lo que es alguien que tal vez me atrevería a decir, tal vez me equivoco, pero me atrevería a decir que seguramente Pablo sufrió más que todos nosotros combinados y mira sus propios sufrimientos y dice, es leve, es ligero. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser? ¿A qué se refiere? Al menos cuando sufrimos, a mí no me parece ligero, me parece muy pesado, difícil de llevar. Pero Pablo dice que es ligero, que es leve. ¿Por qué? Porque lo que hace es perspectiva, ¿verdad? O sea, hace un par de semanas estábamos en la cordillera del Himalaya, cerca de la Annapurna. Es increíble, muy, muy bonito. Y allá donde mires hay montañas, montañas enormes. 8.000 metros, 7.000 metros. Allá donde mires, gigante. Entonces imagínate que tú en una balanza coges y pones un coche bien pesado, un camión, y lo pones en un lado de la balanza. Y a nosotros nos parece pesado, que pesa mucho este coche. Pero en el otro lado de la balanza coges toda la cordillera del Himalaya, estas montañas enormes, y las pones en el otro lado de la balanza. ¿Qué le pasará al coche? Va a salir disparado de lo pesada que es la montaña, de lo pesado que es el Himalaya. Es lo mismo con tus sufrimientos. Si coges todo tu dolor, de toda tu vida, todo lo que has sufrido, todo lo que sufrirás, y lo pones en un lado de la balanza, y en el otro lado pones el eterno peso de gloria que nos está esperando, este sufrimiento y este dolor no es más que un granito de arena con lo que vamos a disfrutar en la eternidad con Jesucristo. Es lo mismo que le dice a los romanos, les dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables. No son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros. Esta gloria venidera se manifestará en ti y se manifestará en mí. Y Pablo dice entonces que las aflicciones no son ni siquiera comparables. Y hay un problema, y ya voy acabando, pero hay un problema que es un pseudo-espiritualismo cristiano. Pseudoespiritualismo cristiano que dice que servimos a Dios no porque recibimos nada de Él, sino simplemente porque lo amamos. Y que buscar recompensa o buscar regalos de Dios es algo malo, cuando en realidad
todo el Nuevo Testamento trata de animarnos a buscar y perseguir aquellas recompensas y regalos y coronas que Dios nos quiere dar. Pero nuestro pseudo-espiritualismo dice, no, eso no está bien, yo no sirvo a Dios para conseguir nada, yo solamente sirvo a Dios porque es digno de servirle. Está bien, es digno de servirle, pero la realidad es que no es un problema, el problema es que deseamos poco. Ese es el problema. Si tú piensas, todos conocemos a C.S. Lewis, ¿no? De las Crónicas de Narnia, escribió un sermón muy bueno llamado Peso de Gloria, que habla de esto precisamente. El problema de muchísimos creyentes es que no deseamos suficiente. Entonces tú piensas, toda la gente que se pierde dice, es que tengo estas pasiones, tengo estos deseos y no puedo parar, la tentación es muy grande, lo deseo mucho y voy y lo persigo y me descarrío del camino. El problema no es que deseas mucho, el problema es que deseas muy poco. El problema, si piensas en alguien que malgasta su vida con las redes sociales, ¿cuál es el problema? Que lo que desea es algo efímero, algo tan pequeño, tan insignificante como un like o que la gente le guste, que caerle bien a la gente, que su deseo es tan pequeño que perderá su vida con eso. O la pornografía, destrozamos nuestras cabezas con lo que vemos y no decimos nada, ni siquiera podemos entender. Tal vez hay un gran deseo a mirarlo, pero ¿cuál es el problema? Que tu deseo es algo tan insignificante, tan inmaduro, que malgastas tu vida y destrozas tu mente en eso. O si piensas a alguien que destroza su matrimonio para perseguir a un hombre o a una mujer que no le va a dar nada y le va a destrozar la vida, no es porque tenga un gran deseo, es porque desea muy poco. Y aquí el ejemplo imagínate que me llevo a mi hijo a una tienda de juguetes a mi hijo de 3 años y quiero enseñarle a ir en bici y le voy a comprar una nueva bici porque he tenido otros hijos y sé que la bici le va a dar mucho gozo a mi hijo, pero entro a la tienda y mi hijo ve una porquería de juguete de 50 céntimos y me lo pide. Yo le digo, no, esto ahora no lo vamos a comprar. Y se pone a llorar y echa un berrinche. Lo quiero. Y echa un berrinche cuando yo sé que si se lo compro va a causar más disgusto porque antes de llegar a casa este juguete ya va a estar roto y va a volver a llorar. Y le digo, hijo, mira la bici. Olvídate de este juguete de 50 céntimos. Pero mi hijo, al ser inmaduro, al no tener suficientes deseos, desea lo pequeño en vez de lo eterno. Entonces, cuando pensamos en cómo perseguir, cómo seguir adelante, cómo es que Pablo dice, no desmayo, no me desanimo. ¿Por qué? Porque Pablo dice, no miro a lo terrenal, miro a lo eterno. El deseo de Pablo es mucho mayor que estas cosas terrenales nos puedan dar y Pablo va a buscar este eterno peso de gloria. Así que os animo y me animo a mí mismo. No es una cuestión de matar nuestros deseos y pasiones, sino engrandecerlas y dejar de buscar cosas que serían inmaduras e ir a la madurez. Así que para acabar, de nuevo, no sé por lo que estás pasando, pero Pablo encuentra consuelo aquí, al menos de 3 maneras. Hay más realmente, podríamos encontrar más, pero el primero es que él entiende su propósito. Y su propósito es que está en medio de esta batalla cósmica, Dios está iluminando, Satanás está cegando, Pablo está en medio y dice, creímos, por lo tanto hablamos. Que no se puede quedar callado. Entonces, ¿tú quieres encontrar este consuelo también? Ahí, fuérzate a ti mismo a caminar en el propósito en el que Dios mismo te ha dado. El segundo es, en tu sufrimiento busca a Cristo. Esto es lo más básico, pero es lo que nos cuesta más hacer. Es fácil llorar, decir pobre de mí, pero la realidad, algo que no hemos comentado aquí, hay una palabra que dice, este sufrimiento produce un eterno peso de gloria. Están relacionados. Lo que sufres produce un eterno peso de gloria si no lo malgastas. ¿Qué peor habría que sufrir, encima de sufrir, que sea en vano lo que has sufrido? Malgastar tu sufrimiento. Entonces, cuando sufras, cuando estés en dolor, busca a Cristo, deja que estas olas te traigan a Él, conócelo mejor, conócelo como alguien manso,
humilde, que no romperá la caña cascada, la caña quebrada, que no apagará la mecha que apenas humea, que apenas arde. Y búscalo. Tercer lugar, ¿cómo encuentra consuelo Pablo? Pone la mirada en lo eterno y no en lo terrenal. Entonces, engrandece tu deseo. Desear es bueno. Tener pasiones es bueno. Pero es tener las pasiones en lo correcto, en lo que Dios desea. Entonces, pon tu mirada en Cristo, pon tu mirada en la gloria que va a ser revelada, en la gloria que se te va a dar, y encontrarás consuelo. Y algo práctico tal vez, en 1 de Tesalonicenses 5, y con este versículo ya acabo, dice: dad gracias a Dios en toda circunstancia, en toda situación, porque esta es la voluntad de Dios. Muchas veces preguntamos, ¿no? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Está aquí. La voluntad de Dios para tu vida, en toda situación, en toda circunstancia, da las gracias a Dios. Y aquí es donde es difícil. Es fácil dar las gracias a Dios por lo bueno, pero cuando sufres, ¿cómo le das las gracias a Dios? Por lo malo. Pero Pablo lo dice, ¿no? En todas, no solo en las circunstancias buenas, dice, en todas las circunstancias dad gracias a Dios. Así que te animo. ¿Y por qué podemos dar gracias a Dios? Es porque sabemos que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. Entonces, si estoy sufriendo, si viene la ola, gracias Dios por la ola. ¿Por qué? Porque esta ola me lleva a Cristo. Entonces te animo como algo muy práctico, incluso hoy, busca algo en la vida que te esté siendo difícil ahora mismo. Puede ser una circunstancia, una persona, yo qué sé, lo que sea en tu vida que te esté costando sobrellevar, y hoy mismo dale gracias a Dios por esa circunstancia, por esa persona, que es tal vez tu aguijón en la carne. Porque el aguijón en la carne, Pablo luego, que entiende que la gracia de Dios le basta. Entonces, muchas gracias. Voy a orar y os llamo. Padre eterno, te damos las gracias por esta misericordia que nos has dado, a pesar de que no somos dignos de tu evangelio, mucho menos dignos de ser tus amigos y trabajar contigo, Señor. Tú nos has llamado y tú nos has dado este ministerio. Gracias, Señor, porque al ser soberano, no solo eres soberano, eres también nuestro buen pastor, nuestro amigo. Así que podemos acercarnos a ti como nuestro amigo y nuestro Padre. Damos las gracias por ello, Señor. Te pido que cuando vengan estas situaciones, que nos ayudes a todos, no alejarnos de ti, sino acercarnos a ti, Señor. Y te pido que sigas engrandeciendo nuestros deseos por ti, Señor. Te pido que sigas poniendo nuestras miradas en Cristo, que sigas poniendo nuestra mirada no en lo terrenal, sino en lo celestial, en lo eterno, Señor. Y te pido que nos des consuelo. Tú eres el Dios de toda consolación, que consuela a aquellos que están afligidos en sus aflicciones, Señor. Te pido que te muestres como este Dios cuando pasemos por estos momentos, Señor, y te pido que a raíz de que hagas eso, que te conozcamos mejor y que, como dice Pablo, que a raíz de que recibamos gracia, la acción de gracia sobreabunde para tu gloria, Señor. Te amamos y te damos las gracias por todo lo que haces en nuestras vidas, Señor, y te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén.